auditorías en general, más allá del ámbito propio municipal, es que nuestro resultado esté reflejando el principio de transparencia y la transparencia de utilización de los recursos públicos. Bueno, ahí un poco el trabajo con la experiencia que tenemos y que fuimos recabando en los casos que tuvimos de estudio para sacar parámetros generalizados. Bueno, es la normativa en la cual nos paramos desde la provincia de Buenos Aires para realizar las auditorías, la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, de las municipalidades, su reglamentación, llegado el caso de obras públicas, en algunos casos la Ley de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires y también su decreto reglamentario. Ahora, los elementos o herramientas que tenemos cuando iniciamos la labor de la auditoría y más en contrataciones, definir, porque nos va a llevar la ley hacia dos articulados distintos, si nos estamos refiriendo a adquisiciones y contrataciones o si son simplemente obras públicas que ya llevan otro articulado y otras limitaciones. Todos los años el Ministerio de Gobierno de la provincia determina los valores que fijan los límites para ver dónde nos paramos, si es una contratación directa, un concurso o licitaciones. Y asimismo vemos la primera columna, contrataciones y adquisiciones, y la segunda está focalizado en obras públicas. Esto todos los años se va actualizando y comienza por medio del Ministerio de Gobierno. Bueno, ¿qué buscamos con el extracto? Cuando nosotros nos focalizamos en la auditoría, tenemos la normativa, dónde nos paramos y los elementos. Cuando es una contratación directa, de forma simple se puede auditar, con el reglamento directamente se recopila, se analiza en su conjunto. Después hablaremos de la parte de cumplimiento de la auditoría o ya la auditoría de los egresos. Pero esta planilla fue creada en el 94, cuando se crearon también delegaciones. En principio era una planilla en Word, fue tomando distintos formatos. La realidad es que sirve como una guía para los auditores para ir haciendo un checklist de cada una de las cuestiones que faltan en el expediente. En este caso nos tenemos que focalizar que tenemos un expediente de contratación y es el resumen que el auditor tiene a mano para hacer un seguimiento, los plazos, en el caso de ser una obra, los plazos de la obra, si están todos los... si se licitó, cómo se licitó, quiénes fueron los adjudicatarios, o el adjudicatario, quiénes fueron los oferentes, en fin. Y ver si de esto surge algún indicio que tengamos que recopilar más información o volver a preguntar o hacer algún requerimiento adicional a las autoridades. En el caso práctico, ahora ya viendo un poco cómo comenzamos la auditoría de contrataciones en el ámbito municipal. Bueno, como toda auditoría, comenzamos en la planificación. Sé que hay muchos trabajos acerca de planificación, no voy a detenerme demasiado, pero sí, toda auditoría comenzamos ahí con el conocimiento de los 3 papeles de trabajo que están sistematizados y ya en el Tribunal de Cuentas en forma digital tenemos toda esa información y es de acceso para todos los integrantes, no solo el auditor, sino quienes están en toda la cadena del proceso de la auditoría. El conocimiento del ente, básicamente una reseña histórica, con datos económicos, con el funcionamiento. Tomamos
en el Tribunal de Cuentas los 3 últimos años en la parte numérica para tener cómo viene esa evolución. Punto clave en los casos que en la rotación de auditores, cuando vamos rotando auditores, se van rotando los equipos, fundamental el conocimiento del ente, fundamental de este papel de trabajo para poder analizar o saber si la planificación también estuvo bien hecha o si tiene que haber alguna corrección. Bueno, el reglamento del sistema de control interno, lo comentaban recién, fundamental, surgen principales inconvenientes ante cambio de autoridades. En la provincia de Buenos Aires o en los municipios se da con mucha autoridad el cambio de autoridades y cambio de la totalidad de los equipos. Hay, más allá de la estructura de personal permanente que tienen los municipios, en la parte administrativa o que son las autoridades, inclusive en los casos de los contadores municipales, es con mucha frecuencia suceden no es que permanecen en el cargo, sino que cambian con la gestión, y eso a veces es engorroso porque se vuelven muchos peldaños hacia abajo. Son capaz funcionarios que desde el Tribunal de Cuentas, como siempre intentamos, es colaborar más allá de nuestro trabajo de auditoría, ir encaminando a las correcciones, focalizándonos, haciendo no solo una cuestión de sanciones, sino tratar de hacer el trabajo preventivo con muchas cosas. Y bueno, en definitiva, después de la evaluación del riesgo, se determina la planificación, y en el caso que nos vamos a focalizar las contrataciones y las adquisiciones, nos encontramos dentro de 2 proyectos. En el proyecto de auditoría de cumplimiento, el subproyecto, concursos y licitaciones. Esto es habitual, no rige para todos los municipios, para la mayoría sí, siempre se basa, siempre se tiene dentro de la auditoría de cumplimiento, ver la cuestión formal propia de los concursos y las licitaciones, un poco esa hoja de Word, que después fue Excel, esa guía para los auditores, en definitiva hace de estas cuestiones del control de legalidad, el análisis de los contratos, el cumplimiento de los contratos. Ahí vamos a estar focalizados en esa parte más de procedimiento y de cumplimiento con respecto a la contratación. Esto es un ejemplo de los otros proyectos de auditoría que también tenemos en la mayoría de las planificaciones de los municipios, y quiero hacer foco en la auditoría de los egresos. Ahí es donde más nos vamos a encontrar con determinar la búsqueda, determinar la muestra y focalizarnos en los egresos por partidas relevantes o también orden de pago por importe superior a compras directas. Ahí vamos a poner un foco específico en cuanto a las contrataciones. Ya lo mencionaban recién, el volumen de contrataciones muy grande, y hay que poner foco puntillosamente. Hoy también sé que hay trabajos referidos a la tecnología de información, con la inteligencia artificial. La idea en un futuro, desde el Tribunal de Cuentas, en su programa plurianual que determina los objetivos estratégicos, se focaliza en ir hacia la parte digital, ir hacia los mecanismos de inteligencia artificial para ayudar a que las muestras sean más representativas. Estimo yo, y otro título personal, que ya tendríamos que ver todo en el futuro con la inteligencia artificial. No haría falta una muestra, sino se podría llegar a ver todos los libramientos, todas las cuestiones referentes
las licitaciones, y más aún, que no es el caso de la provincia de Buenos Aires, sí del gobierno provincial está digitalizado, no así los municipios de la provincia, no todos, y eso lleva a que todavía haya muchas cuestiones en papel, con el procedimiento habitual, y otros que el intercambio sea muy fluido de la información y agilice mucho más los procesos y las etapas de la auditoría. Bueno, ahí está para focalizarnos en esos 3 subproyectos que mencionábamos, a través del control de expedientes. En nuestras oficinas de compras tienen el listado o un registro de las licitaciones y concursos. Solicitamos con habitualidad ese registro, vemos la integridad. Surge del sistema en muchos casos. Esta reforma que les mencionaba al principio del 2000 hizo que todos los municipios cuenten con el mismo sistema de información, con las mismas salidas documentales, con los mismos listados, y eso facilitó al Tribunal de Cuentas a llevar adelante procesos generalizados y de vocabulario entre colegas, entre auditores, simple para determinar sus experiencias, intercambiar las experiencias referidas principalmente en este caso, a los expedientes de concursos y licitaciones con los listados que los tenemos. También se pueden, a través de las órdenes de pago por las partidas relevantes. Eso es lo que veo yo y lo que vemos del tribunal, como que la inteligencia artificial nos va a servir. Ya hay muchos elementos, muchos sistemas de grandes procesamientos de datos de auditoría como para poder determinar una muestra que refleje hacia dónde queremos llegar. Pero bueno, si es que no lo tenemos aún, todavía en un Excel, en un simple listado, podemos ir sorteando cuáles son los lineamientos que más queremos. Bueno, y a través de las órdenes de compra que sean superiores al límite, sin perjuicio, existió en muchos casos, hablábamos recién, comentaban acerca de la pandemia determinadas cuestiones, hubo muchos desdoblamientos en ese periodo de contrataciones. La realidad de que no, en la cuestión de que no había precio, no había, con esas excusas se desdoblaban, particularmente en la provincia de Buenos Aires. La ley orgánica en un momento se prohibía desdoblar contrataciones. Hace muchos años fue derogado ese punto. Como Tribunal de Cuentas vemos que existen, se observan, se notifican, se llama la atención, se indaga un poco más, pero de acuerdo a la normativa que tenemos, muy previo a la pandemia, no recuerdo cuándo se derogó, habrá sido capaz en los 90, tiene el desdoblamiento fue hace mucho tiempo, y en definitiva eso no nos permite más que un llamado de atención, que no quede con otra consecuencia, y estamos limitados en ese sentido. Bueno, para ir cerrando, ¿qué hallazgos encontramos con habitualidad, con el pago que superan el monto y que no se realizaron los concursos o licitaciones, expedientes faltantes de oferentes, ausencia de represión de invitados, uno de los artículos del RAFAM de esta reforma en el 2000 motiva la votación de los invitados. Bueno, ahí nos ven, ausencia de la publicación en el boletín oficial, ausencia de garantía de oferta, garantía de contrato. Son elementos que nosotros, al visualizar el expediente, al ser en papel, no lo aportaron en su momento, después puede ser que lo aporten, que no, cabe una sanción u otra, se tendrá que analizar el caso en particular. Bueno, obras, en el caso de obras por administración, capaz tienen unos detalles
una presentación contemporánea del informe sobre el cumplimiento del plan de ejecución. Hubo muchos municipios también que llevaron en este último tiempo obras por administración y capaz no tener ese entrenamiento de llevar los informes de forma mensual, periódica, generaban algún tipo de incumplimiento y algún tipo de observación. Bueno, los hallazgos que mencionaba antes, las evidencias que nosotros nos hacemos para que nos quede en el trabajo, es los extractos del expediente principalmente y después el resto de los convenios y algún punto propio si es que falta algún informe con la firma de representantes. Para concluir, en la provincia de Buenos Aires, como les mencionaba, 135 municipios, creo que la forma que tuvimos para poder llegar a buenos trabajos de auditoría es la aplicación de técnicas y herramientas homogéneas. Son municipios muy dispares, presupuestos muy chicos y muy grandes, y capaz algunos como alguna provincia. Entonces, lo que se intentó siempre es armonizar todas esas cuestiones, incorporar el concepto de valor agregado en la auditoría, que el hallazgo pase a ser una oportunidad de mejora en la actitud, promoviendo una actitud colaborativa con los alcanzados, con las autoridades, siempre cumpliendo con nuestra función, siendo rigurosos con la normativa, con las leyes, pero entendiendo como que no sirve estar haciendo siempre la misma observación todos los años, sino que mejore eso, que ya no exista más, y dar ese tipo de herramientas. Bueno, y por último, en cuanto a las nuevas tecnologías, lo que venía hablando hace un ratito, hacen nuevos modelos de gestión y tenemos que estar los organismos, por lo menos del Tribunal de Cuentas de la provincia, en continuo avance para poder lograr los objetivos que tenemos, que en definitiva, como hablamos al principio, es lograr mayor confianza de la sociedad a su confianza. Muchas gracias.